Listo. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la materia. Nosotros podemos llamar materia a cualquier sustancia que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué significa que ocupe un lugar en el espacio? Es decir, que debe tener un volumen. Y además que requiere un esfuerzo para moverse. Es decir, que tiene masa. ¿Sí? Si nosotros recordamos la fórmula de masa, de la fuerza, es masa por aceleración. Entonces, por aquí se viene una relación al respecto. Desde un punto de vista muy simple, se puede considerar al átomo como la unidad más pequeña o fundamental de la materia. En la naturaleza existen, bueno, una gran cantidad de elementos, ¿sí? De los elementos atómicos. Vamos a hablar también un poco acerca de qué son los elementos, de qué son los átomos, qué son las moléculas. Hay elementos en forma natural y también elementos que se han logrado elaborar o sintetizar por medio de laboratorio, ¿no? Para continuar con esto, me gustaría hacer una pequeña diferencia entre lo que es un elemento y lo que es un átomo. ¿Alguien tal vez que me pueda decir cuál será esa diferencia entre elemento y átomo? ¿Qué es elemento y qué es átomo? ¿Cuál es la diferencia entre un elemento, un átomo o es lo mismo? A ver, ¿qué sería? Tal vez él sí. ¿Me puedes ayudar? Que el átomo es lo que forma el elemento. Ya, ok. ¿Alguien más? Tal vez Dani. Dani Caicedo. Tiene el mismo concepto, o sea que el elemento estaba formado de átomos. Ya, perfecto. Justamente, ¿no? Ya, no, cuando nosotros hablamos de elemento, nos referimos a un tipo específico de materia que está dentro de lo que nosotros conocemos en la tabla periódica. Por ejemplo, hablamos de aluminio, hablamos de calcio. Cuando hablo en forma general de eso, estoy hablando de un elemento. Pero a su vez, yo también puedo decir átomo de aluminio, átomo de calcio. Entonces, un elemento puede estar formado por uno o por muchos átomos del mismo tipo. Entonces, esa es la diferencia entre átomo y elemento, que átomo es la mínima cantidad de un elemento. Entonces, cuando hablamos de elemento, estaríamos hablando básicamente de un conjunto de átomos de las mismas características. Entonces, si yo hablo de carbono, estoy hablando de un conjunto de átomos de carbono. Entonces, esa es la diferencia para poder entender lo que es un átomo y lo que es un elemento, que muchas veces confundimos y creemos que estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro cuál es la diferencia entre átomo y elemento. En función de eso, vamos a recordar un poco qué se llega a obtener al combinar átomos de diferentes elementos. ¿Qué formamos por la unión de diferentes átomos? ¿Qué se forma? A ver, en el chat o por audio. Si yo Una combino, molécula. ya, perfecto, una molécula, ¿sí? Y en forma general, así como decía, en forma general, cuando hablo de átomo, estoy diciendo que son elemento, ¿sí? Un elemento está formado de átomos. ¿Cómo le llamaríamos a algo que está formado por muchas moléculas? ¿Cómo se llama eso? Un compuesto. Correcto, es un compuesto. Entonces, eso también son términos que vamos a utilizar mucho en química y saber diferenciar, ¿no? Muchas veces dicen elementos y compuestos, pero eso es lo más general, un elemento formado por átomos y un compuesto formado por moléculas. Para ir comprendiendo ciertas leyes, vamos a hablar de un poco acerca de lo que son las leyes ponderales o gravimétricas. Cuando ustedes escuchen el término gravimétrico, hace referencia a algo que se relaciona con la masa, ¿sí? Por ejemplo, ya en química analítica, en química aplicada, se habla de métodos gravimétricos, que son métodos de análisis que se fundamentan en lo que es en la medición de la masa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de gravimétricos, hablamos de masa, de medir masa, estimación entre comillas de peso, recordando que no es lo mismo masa que peso, ¿ya? Esas leyes ponderales o gravimétricas lo que nos indican son relaciones que existen
entre la materia, entre elementos, entre átomos, entre compuestos, etc. Vamos a empezar con la primera ley, que es la ley de la conservación de la masa. Esta ley, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Similar a la ley de la conservación de la energía. Lo que nos dice es que la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 100 gramos de reactivos, luego de una reacción voy a tener 100 gramos de productos. Sin embargo, a esta ley existe una excepción y esta es cuando ya hablamos de reacciones nucleares. Ya cuando se habla de química cuántica, reacciones nucleares, descomposiciones, decaimientos radiactivos, ahí sí la masa puede transformarse en energía. Entonces, una excepción cuando ya llegamos a estudios de química mucho más profundos. De la ley de la conservación de la masa podemos deducir que el número de átomos va a permanecer constante en una reacción química. Es decir, si en una reacción química tengo 10 átomos de carbono, que pueden estar como elemento, sí, o como compuesto, luego de la reacción voy a seguir teniendo la misma cantidad de átomos de carbono. Que esos átomos de carbono se reestructuren, que lleguen a formar un compuesto diferente, es distinto, pero la cantidad se mantiene igual. Entonces, ese es el concepto que debemos entender de la conservación de la materia, ¿sí? La cantidad de átomos de un elemento va a ser constante en los reactivos y en los productos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos en la reacción de la formación del agua, si nosotros observamos esta gráfica, observamos que hay ¿cuántos átomos de hidrógeno? Voy a hacerle a dibujar. ¿Cuántos átomos tendríamos aquí? Voy a suponer que esta es la reacción química. Todo lo que está a la izquierda son los reactivos, lo que está a la derecha, los productos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay, chicos? En los reactivos, a la izquierda. 4. Ya, 4 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. Correcto, tenemos 2. ¿Ya? Si nosotros sumamos en total el número de átomos, independiente de lo que sea, diríamos que tenemos 6. Nos vamos a fijar ahora, miren que aquí estábamos con átomos del mismo elemento. Si nos fijamos acá, primero yo puedo ver que la estructura es distinta, porque aquí tenía hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, pero acá ya tengo una combinación de oxígeno con hidrógeno, es decir, formé una molécula de agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en cada molécula? Primero voy a verle en cada molécula aquí. ¿Cuántos habría? 2 de hidrógeno más 2 de hidrógeno. ¿Sí? En total tendría ¿cuántos? 4. ¿Y cuántos de oxígenos tengo? 1 más 1, también tengo 2. Por lo tanto, si yo sumo la cantidad de elementos, son 6. Puedo observar que la cantidad total se ha mantenido y también que la cantidad de hidrógenos es igual en los reactivos que en los productos. La cantidad de oxígeno, de átomos de oxígeno en los reactivos es igual en los productos. En este caso, si hablamos, ojo que ahorita estoy hablando con número de átomos. La ley de la conservación habla de átomos. ¿Cuántas moléculas tenemos en los reactivos, chicos? ¿Cuántas moléculas hay en los reactivos? Seis. ¿Cuántas moléculas? 6. No, moléculas, ojo. ¿Qué es una molécula? La combinación de 2 o más átomos. ¿Sí? ¿Qué sería entonces, chicos? Son 3. Ya, 3, correcto, porque tenemos que 2 moléculas de hidrógeno, miren, acá hay una, acá hay otra, y una molécula de oxígeno. Entonces, si nos fijamos en número de moléculas, tenemos 3. En los productos, ¿cuántas moléculas tendremos, chicos? ¿Cuántas moléculas hay en los productos? 2. 2. Entonces, cuando hablamos de conservación de la materia, debemos fijarnos en quién. En la cantidad de átomos, más no en la cantidad de moléculas, porque si observamos moléculas, tengo 3 y termino con 2.
Claro que son moléculas distintas, pero si nos fijamos en átomos, tengo 6 en reactivos y tengo 6 en productos. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a ver. Vamos con las siguientes, que nos menciona la ley de las proporciones constantes o definidas. Esto de aquí hace referencia a que las moléculas se van a formar bajo ciertas proporciones, siempre bajo las mismas proporciones. Es decir, la relación de los átomos en una molécula para que se forme debe ser igual. Nosotros habíamos visto aquí que yo tengo la molécula de agua, que es H2O. ¿Qué significa? Hablando en términos de átomos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se forma la molécula de agua en función del número de átomos? ¿Qué diríamos? De 2 hidrógenos y un oxígeno. Ya, correcto. También podríamos decir que el número de átomos de hidrógeno es el doble que los átomos de oxígeno. Entonces, por lo tanto, yo digo que existe una relación de 2:1. Entonces, yo de cierta forma puedo decir que el hidrógeno con el oxígeno va a reaccionar siempre en una relación de 2:1. No va a existir en algún caso, por mencionar algo, 2.5, si 3, 4, no. Se va a dar siempre en esta proporción. Eso es lo que nos dice la ley de las proporciones constantes o definidas. Ahora, si nosotros nos fijamos en la gráfica siguiente, tengo, miren aquí, la relación carbono-oxígeno, un carbono con 2 oxígenos. Si yo me fijo en la siguiente, tengo 2 carbonos, 2 oxígenos. Es decir, la relación es de 1:1. ¿Pero qué ocurrió? Aquí aparece la siguiente ley, que es la ley de las proporciones múltiples, que fue descrita por Dalton, en donde dice que las proporciones constantes o definidas son correctas, pero que también un mismo átomo puede combinarse de diferente forma con otro átomo, con otro elemento. ¿Sí? Igual, pero ¿cuál es la característica? También de forma proporcional o definida. Entonces, la ley de las proporciones múltiples básicamente lo que dice es que esta ley de las proporciones constantes o definidas se puede dar de distintas maneras, pero siempre van a ser correctamente definidas. Como decíamos aquí en el caso del carbono, yo puedo tener monóxido de carbono y puedo tener dióxido de carbono, pero siempre van a estar en estas relaciones de números enteros, relación 1:1 o una relación 2:1. Ya, vamos a ver. Pasamos a la siguiente, que sería una parte donde nos vamos a demorar un poco más para hacer un análisis de lo que es la estructura atómica. Básicamente, o sea, sin ir con mayor profundidad, al átomo habíamos dicho que se le consideraba como la unidad mínima de la materia, o yo puedo decir que es la cantidad mínima de un elemento que contiene todas sus características. ¿Sí? Eso es un átomo, la cantidad mínima de un elemento que conserva las características de ese elemento. Si hablo, les decía, de aluminio, yo puedo tener un átomo de aluminio que tiene las características de una barra de aluminio. Entonces, para esto, vamos a recordar cómo la podría dividir yo a la estructura del átomo. Básicamente se lo divide en 2 partes. ¿Cuáles son esas partes del átomo? En forma la más general posible. ¿Cuáles serían las partes del átomo? En 2 partes en forma general primero. ¿Cuáles serían esas partes? A ver. ¿Qué me dice? Protones y neutrones. Ya, esos son partículas elementales que están dentro de una parte del átomo, pero algo más general todavía, antes de llegar a eso. ¿Qué será?
¿Qué me dicen? Ya, me decían protones y neutrones. Ya, correcto, por ahí ya me envían la respuesta. Los protones y neutrones están ¿en qué parte del átomo? En el núcleo. Y la parte externa se le llama nube electrónica, ¿sí? Entonces, básicamente al átomo lo dividimos en núcleo y en la corteza o en la estructura electrónica. Esas son como que las dos partes más generales de lo que es un átomo. Ahora sí, dentro del átomo, en primera forma, podemos hablar de partículas elementales. Y las partículas elementales de un átomo son 3. Ahora sí, ¿cuáles son esas partículas elementales? ¿Cuáles serían las 3 partículas elementales con las que vamos a arrancar? Y que por lo general son las que se estudian en la química clásica. Ahora sí ya me dijeron 2, protones, neutrones, ¿y cuál faltaría? Los electrones. Entonces, de aquí sí es importante conocer, porque sobre todo eso es algo que se utiliza bastante en la estructura atómica y en muchos problemas, conocer cuál es la característica de cada una de las partículas elementales. Entonces, los neutrones, como su nombre lo indica, neutro, ¿qué significa neutro? ¿Qué entenderíamos por la palabra neutro? No tiene carga. Que no tiene carga, que está en equilibrio, ¿no? Que no se va ni para un lado ni para el otro. Entonces, significa que su carga eléctrica es 0. ¿Cómo se le simboliza? Normalmente con una letra N, y en ocasiones se le pone un superíndice 0, indicando que su carga es 0. Características de los neutrones que están dentro del núcleo atómico. Luego tenemos los protones. ¿Cuál es la característica de los protones? Que van a tener cargas eléctricas positivas. Y estos además también se encuentran en el núcleo. ¿Ya? Luego vamos a tener lo que son los electrones. Los electrones son partículas elementales con carga eléctrica negativa. ¿En dónde se encuentran? En la parte externa del átomo. Si ellos van a estar al contorno, alrededor de su núcleo. Ahora, en la naturaleza siempre se tiende al equilibrio. Por lo tanto, en un átomo neutro, que es en un átomo en estado normal, por así decirlo, en la naturaleza, la cantidad de electrones y protones, ¿qué debe ser? ¿Qué debe ser en un átomo en condiciones normales o en condiciones neutras? La cantidad de electrones y protones debe ser igual. Para que la carga, si yo tengo 5 cargas positivas, se equilibren con 5 cargas negativas y esto me dé en total 0, una carga eléctrica de 0, un estado neutro. Entonces, cuando muchas veces resolvemos problemas, tenemos que basarnos en eso. Además de esto, de conocer qué partículas tenemos en el átomo, de cuáles son sus características de carga, de ubicación, también aparecen unos primeros conceptos que son muy útiles y que los encontramos en las tablas periódicas. ¿Qué son estos conceptos? Son el número atómico, que se le simboliza con la letra Z, el número de masa, que por lo general se le simboliza con la letra A, y la carga, que se le simboliza muchas veces con la letra Q. Vamos a ver qué será el número atómico. ¿Qué podemos decir acerca del número atómico, chicos? Este número atómico es el orden con el cual encontramos nosotros a los elementos dentro de la tabla periódica. Si recuerdan, en la tabla periódica, ¿cuál es el primer elemento que está contando desde la parte superior de izquierda a derecha? ¿Cuál es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno. El hidrógeno. Por lo tanto, digo que el hidrógeno tiene un número atómico de 1. ¿Sí? Luego, en la misma fila, a la derecha, tenemos el helio, que le corresponde su número atómico de 2. Entonces, la tabla periódica está ordenada en función de su número atómico. ¿Y qué es el número atómico? El número atómico
hace referencia al número de protones que está dentro del núcleo atómico, ¿sí? El número de protones. Entonces, cuando yo hablo de Z, ¿qué puedo decir? Si quiero escribirlo como una fórmula matemática, digo que Z es igual a ¿qué? A P, ¿sí? Que el número atómico es igual al número de protones. ¿Ya? Ahora, si hablamos de un átomo en estado neutro, yo puedo decir también que si Z es igual a P, ¿a quién también debería ser en un estado neutro? Ya habíamos dicho otra relación de los protones. En los elementos, en los átomos neutros, ¿a quién sería igual? Al número de electrones. Entonces, en los problemas que ustedes les pueden poner, les dan por lo general dice, un átomo que tiene número atómico 20, ¿sí? Tiene una carga positiva, por ejemplo, o una carga negativa de tanto. Les puede preguntar cuál es el número de neutrones, el número de electrones. Entonces, para eso nosotros nos basamos en función de estas fórmulas. El siguiente concepto que habíamos mencionado es sobre el número de masa. El número de masa hace referencia a la cantidad de partículas elementales que se encuentran en el núcleo atómico. Si recordamos, decíamos que en el núcleo atómico se encuentran los protones y los neutrones. Por lo tanto, yo si quiero describirlo como una fórmula matemática, digo que A tiene que ser igual al número de protones más el número de neutrones, ¿sí? Que es la fórmula que tenemos acá. Entonces, en función de estas fórmulas, si a mí me dan el número atómico y me dan el número de masa, yo puedo conocer exactamente el número de protones y también el número de neutrones. Ahora, ¿por qué será que al número de masa se le considera únicamente como el número de protones y neutrones y no se consideran a los electrones? ¿Por qué no se considerará como parte de la masa del átomo a la masa de los electrones? ¿Quién recuerda por qué no se les considera? A ver, ¿quién me dice? En la parte externa del átomo. No tanto por eso, porque en forma general también es todo, pero ¿por qué más sería? ¿Qué debería ser algo para yo no considerarlo? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podría ser? ¿Qué se les ocurre que sea la razón para que la masa no se le considere? O sea, es una forma aproximada, ¿no? O sea, en Es realidad, sí. negativo, Perdón, ¿me decías? porque tiene un valor negativo. De masa, no. La masa no, porque estamos hablando de masas. No existen masas negativas. Carga sí, pero masa No, negativa no existe. la carga del electrón es negativa. No, o sea, en cuanto a eso, no tiene que ver. Ahorita nos centramos solo en cuanto a la masa, más o menos para razonar un poco, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, digamos que nosotros tenemos algo que sea, a ver, ¿cómo les ponemos un ejemplo medio práctico? ¿Ya? Ustedes, creo que, bueno, algunos están para estudiar la carrera de bioquímica y farmacia, ¿verdad? Van a estudiar la carrera de bioquímica y farmacia. Vamos a suponer que ustedes tienen, vamos a decir, ¿cómo lo veríamos? A ver. Digamos que tenemos una cápsula bastante grande en donde el peso de la cápsula, a mí lo que me interesa es la parte interna. Para yo considerar y hacer un peso aproximado, la corteza, ¿qué debería ser? Es decir, la envoltura de mi medicamento, de mi cápsula, ¿qué debería ser? ¿Un peso considerable o un peso despreciable? ¿Qué debería ser? Para que no me afecte.
Despreciable. Un peso despreciable. Acá ocurre algo similar. La masa de los protones y los neutrones es casi igual, pero la masa del electrón es alrededor de 1000 veces más pequeña. ¿Sí? Entonces, eso como un dato, ¿no? Entonces, si desean, vayan a consultar la masa en kilogramos de un electrón, de un neutrón y de un protón. Y van a ver que es aproximadamente 1000 veces más pequeña. Por lo tanto, si yo hablo de un átomo que tengo un protón y un electrón, digamos que tenemos una masa de 2000, por decir algo. Y si ese átomo tiene un electrón, la masa sería de 2001. Por lo tanto, ese 1 frente a los 2000 no me afecta prácticamente en nada. Entre ir de 2000 a 2001 es casi nada. Por esa razón, chicos, es que no se considera como la masa del átomo a la masa de los electrones, porque la masa es tan pequeña que se le considera despreciable. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a ver, entonces ya decíamos más o menos las relaciones. ¿Qué nos faltaría? Tenemos ya la relación del número atómico, del número de masa. Nos faltaría la relación de la carga. La carga muchas veces se le simboliza dentro de cuando estamos en una notación de un elemento en la parte superior derecha. Y es un número que tiene un signo, ya sea positivo o un signo negativo. Y esto de aquí, ¿qué va a representar básicamente? Quiero que me digan con sus palabras, ¿qué representaría eso? Tratando de verlo en forma matemática, ¿qué representaría? O en una interpretación física, ¿qué representaría ese número? Por ejemplo, aquí, en este litio 2 menos, ¿qué representaría? ¿Qué me dice? Podemos fijarnos en función de esta fórmula de acá. Básicamente, la carga, ¿qué es, chicos? Interpretemos, leamos esta fórmula. A ver el lenguaje matemático. ¿Qué podríamos decir? Ya. Es la diferencia, o puedo decir, es el desequilibrio entre las cargas positivas y negativas. En un átomo neutro, esta carga debe ser cero. Cuando está en equilibrio, es cero. Si yo tengo un 2 menos, ¿qué significa? Que hay un desequilibrio. Es decir, que algo hay más que otro. ¿Sí? En este caso, es la diferencia básicamente entre protones y electrones. La carga lo que me indica es cuál está en exceso o si está en equilibrio la cantidad de protones y electrones. Ya habíamos dicho que los protones son partículas de cargas positivas y que los electrones son partículas de carga negativa. Por lo tanto, por lógica, si yo tengo un 2 menos, ¿qué me está indicando? Que hay un exceso o hay una diferencia de 2 o que hay algo que está con exceso 2. ¿2 qué serán? ¿Protones o electrones? Si me dice un 2 menos, ¿qué sería? Electrones. ¿Sí? Esto significa que tengo 2 electrones en exceso. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, un helio 2 más, ¿qué significaría? Que la relación entre protones y electrones hay un equilibrio y que hay 2 protones más respecto a los electrones. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar eso. Ahora, en el átomo de un elemento, de un isótopo que ya vamos a ver más adelante, ¿qué consideran que es más fácil de ganar o de perder? O que un átomo va a ganar o perder, ¿qué puede ser más fácil? ¿Electrones o protones? Porque vemos que existen, y estos elementos con cargas eléctricas se les llama iones, pero ¿qué será más fácil que se gane o pierda? ¿Los electrones o los protones? ¿Qué será? ¿Qué me dice?
Por lógica, ¿qué diríamos? ¿Qué es más fácil que se pierda o se gane? ¿Lo que está fuera o lo que está dentro? A ver. Lo que está fuera. Por lo tanto, ya yendo un poquito más, en las reacciones químicas va a haber cierto intercambio o interacción de las partículas elementales. En una reacción química, ¿qué es lo que está involucrado? ¿Los electrones, los protones o los neutrones? ¿Qué va a ser lo que va a haber ese intercambio en una reacción química? ¿De protones, electrones o neutrones? Eso puede ser pregunta de prueba. A ver, ¿qué será? ¿Qué partículas elementales de los átomos intervienen en una reacción química? ¿Protones, electrones o neutrones? Los protones y electrones. ¿Será? ¿Qué decíamos? Que es más fácil que se pierda o se gane lo que está fuera. Las reacciones químicas clásicas no van a llegar hasta el núcleo del átomo. Únicamente van a intervenir los electrones, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, si recuerdan un poco, uno de los métodos para igualar las reacciones químicas era el método del ion-electrón, ¿sí? Solo se da los intercambios de los números de oxidación, que básicamente era la pérdida o ganancia de electrones. Entonces, no se olviden eso. Las partículas elementales que intervienen en una reacción química son los electrones. Si nosotros quitamos un neutrón o un protón, ya estamos hablando de reacciones nucleares, que eso ya involucran lo que son decaimientos radiactivos, ¿sí? Entonces ya estamos transformando a un átomo. A un átomo lo estamos convirtiendo ya en otro tipo de átomo. Entonces, ojo con eso, ¿ya? En la química clásica, lo que nosotros vamos a analizar es únicamente las reacciones, pues, con los electrones. Ahora, hay otro término que es importante conocerlo, que es el isótopo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, y eso, pongan nota que es muy importante y que se suelen equivocar bastante, son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones. Por lo tanto, yo puedo decir que un isótopo es un átomo que tiene igual número atómico, pero diferente masa, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Un isótopo es un átomo de diferente masa, pero de igual número atómico. Por lo tanto, cuando hablamos de isótopos, ¿de qué debemos hablar? De un mismo elemento. No puedo hablar de isótopos de que sean de elementos distintos, sino cuando yo hablo del término isótopo, estoy hablando de elementos. Vamos a ver, voy a escribir aquí un ejemplo. Vamos a ver. Habíamos dicho que el hidrógeno, ¿cuál era el número atómico del hidrógeno? ¿Me recuerdan? A ver, ¿cuál era el número atómico del hidrógeno? Ya, del hidrógeno es 1, ¿sí? Yo tengo hidrógeno 1. ¿Quién recuerda la masa atómica del hidrógeno? Sí, la que está en la tabla periódica. ¿Alrededor de cuánto es la masa del hidrógeno? En forma aproximada, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? ¿Quién recuerda? 1. A 1, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros, y a eso les explico también por qué será que es 1. La masa, si es 1, el primer isótopo, digo que el número atómico es 1 y que la masa es 1. ¿Cuántos neutrones debe tener este elemento, este átomo? ¿Cuántos neutrones tendría, chicos? Si digo que tiene número atómico Z igual a 1 y también masa atómica igual a 1. Yo les pregunto, puede ser una pregunta de prueba, ¿cuántos neutrones tiene este isótopo? ¿Cuánto sería? A ver.
Recordamos, ¿qué es la masa, chicos? ¿Qué era la masa? La masa eran los protones más los neutrones. Y el número atómico eran los protones. Miren, por lo tanto digo, si el protón es 1, acá reemplazo y tengo 1. Pero yo sé que esto vale 1. 1 más ¿cuánto me da 1? 0. Entonces significa que tengo 0 neutrones. Ahora, el hidrógeno tiene 3 isótopos en forma natural. Tenemos el isótopo, el hidrógeno 1,1, el hidrógeno 1,2 y tenemos también al hidrógeno 1,3. Vamos a ver, para que estén ahí atentos, chicos. Voy a poner así, protones, neutrones. En el chat, el primer isótopo ya lo hicimos. Dijimos que tiene un protón, 0 neutrones. El segundo isótopo, ¿cuántos protones debería tener? A ver, todos en el chat. ¿Cuántos protones debería tener el hidrógeno 1,2? A ver las respuestas en el chat, chicos. ¿Cuántos protones debería tener el segundo isótopo del hidrógeno? A ver, escriban, chicos. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuántos protones? A ver. ¿Cuántos protones sería? Recordemos que eran los protones. Los protones, decíamos que son los que nos dan la característica del número atómico y por lo tanto yo puedo diferenciar entre un elemento y otro únicamente por el número de protones. Si hablo de hidrógeno, todos estos son hidrógenos, todos son el mismo elemento, ¿sí? Pero que tienen diferentes tipos de átomos, por así decirlo. Por lo tanto, el número de protones en el hidrógeno 1,2 va a ser 1. Y en el hidrógeno 1,3 va a ser 1. El número de protones no cambia en los isótopos. ¿Sí? Recuerden la definición también. Los isótopos son átomos de elementos que tienen mismo número atómico, mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Entonces aquí viene la diferencia. Si decíamos que en el primero los neutrones es 0, en el segundo, ¿cuántos neutrones debo tener? Recuerden que este número es la suma, ¿no? Este 1 es la suma de estos dos. 1 más 0 me da 1. Por lo tanto, el número de neutrones en este caso, ¿cuánto tiene que ser? La suma me debe dar 2. Yo tengo un protón y para llegar a 2 necesito un neutrón. Para el siguiente, para el isótopo del hidrógeno 3, ¿cuántos neutrones debo tener? 2. 2, correcto, debo tener 2. ¿Por qué? Porque este número 3 me indica el número de partículas en el núcleo. 1 más 2 me da 3. Acá dice 2. 1 más 1 me da 2. Acá me dice 1. 1 más 0 me da 1. Esos son los ejemplos de del número de partículas elementales, que se enseña bastante en estructura atómica y que se suele tomar también en las pruebas bastante de este tipo. Entonces, no se olviden de esta parte de lo que son los números atómicos, lo que son las masas y las relaciones entre lo que es protones, neutrones, electrones. Vamos a hacer un simulador, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento. Voy a pausarlo. Ok, vamos a ver. Ya, entonces continuamos. Miren, en este simulador vamos a construir átomos. Quiero que se fijen en la parte superior izquierda, perdón, parte superior derecha, está una tabla periódica, ¿sí? Más abajo tenemos lo que es la carga neta y abajo también el número de masa, ¿sí? En la parte inferior, nosotros vamos a ver
lo que serían las partículas elementales. Entonces vamos a ir formando diferentes átomos. Si yo coloco, bueno, primero, a ver, como de acuerdo a lo que habíamos visto antes, un átomo puede tener, bueno, siempre un átomo va a tener una de las tres partículas elementales. Siempre debería tener, para que ese átomo, debe tener al menos una de esas partículas elementales. ¿Cuál es la partícula elemental que siempre debería estar en un átomo? ¿Cuál debería ser? ¿Protones, neutrones o electrones? ¿Cuál es la que siempre debería haber? ¿Qué me dice? ¿Cuál será? No. ¿Recuerdan? No sería, o sea, los neutrones, si recordamos en el ejercicio anterior que hicimos del hidrógeno 1, 1, ¿qué teníamos? Un protón, ¿sí? Tenían, bueno, básicamente un electrón, si es que estaba en estado neutro, y teníamos neutrones, ¿cuántos? 0. Por lo tanto, el número de neutrones puede ser 0, en este caso. Los electrones, si yo estaba con una carga positiva, significa que perdí un electrón. Por lo tanto, puedo que tenga 0 electrones. ¿Qué me queda que siempre debería haber? Un protón. Si ustedes se fijan, en la tabla periódica voy a colocar un protón. Una vez que ya tengo un protón, ¿qué elemento ha sido? Cuando ya tengo un protón, ¿qué elemento tenemos? Electrón. No, ¿qué elemento tenemos? Veamos en la tabla y bueno, ya acá también aparece el nombre. Cuando ya hay un protón, ¿qué elemento ha sido? ¿Cuál número atómico 1? Por lo tanto, ¿qué elemento? Hidrógeno. El hidrógeno. Entonces miren que si yo le aumento un neutrón, ¿va a dejar de ser hidrógeno? ¿Sí o no? Si yo le pongo un neutrón, ¿sigue siendo hidrógeno o no? No. Sí. Sí. A ver, ¿sí o no? ¿Quién le cambia la característica del elemento? ¿Los protones o los neutrones? ¿Los protones? Los protones. Si yo le coloco un neutrón, sigue siendo hidrógeno. ¿Pero qué me cambió? ¿Qué característica me cambió, chicos? Miren. ¿Qué cambia? A ver. Masa. La masa. ¿Por qué cambiaba la masa? Porque la masa es el número de partículas en el núcleo. Sigue siendo hidrógeno, pero yo ahora ya tengo de masa 2. Si yo le coloco un electrón, ¿sigue siendo hidrógeno? ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que nos cambia de elemento es el número de protones. Miren, ahora, si yo coloco un protón, un neutrón y un electrón, tengo un hidrógeno de masa 2 y de carga 0. Si yo le quito este de acá, sigue siendo la carga 0, porque tengo un positivo y un negativo, se me hace 0, y tengo masa 1. Este átomo que tiene un protón y un electrón es el átomo de hidrógeno más abundante. Sí, el hidrógeno común que podríamos decirlo. Cuando yo tengo ya un neutrón, formo mi segundo isótopo, que se le llama deuterio. ¿Ya? Los isótopos del hidrógeno tienen nombres propios. El primero, el de masa 1, se llama protio, el de masa 2 se llama deuterio y el de masa 3 se llama tritio. Ahora, quiero ver qué tan observadores son. Miren, ¿qué ocurre entre el deuterio y el tritio? ¿Qué ocurre? ¿Qué pueden observar? Que se encuentra inestable. Correcto, que se encuentra inestable. ¿Qué significa que sea inestable? Que este de acá puede llegar a romperse el núcleo. Es decir, si nos fijamos, el átomo de hidrógeno es como que es muy pequeño
y tiene tanta masa que va a tender a romperse. Cuando se rompe eso se le llama un decaimiento radiactivo. Entonces ese núcleo ya es estable y puede llegar como que a romperse, ¿ya? Una reacción nuclear. Listo, vamos a ver. Si yo quiero pasar al siguiente elemento, debo agregar un protón. Entonces, miren, agregué un protón y llegué a qué elemento? Al helio. Las características de este helio, ¿qué podemos decir? ¿Cómo lo escribiríamos? Quiero escribirlo en forma de, con el símbolo y con toda la información necesaria. Tendría que escribirlo de esta manera. Diría helio, aquí el número atómico, ¿cuánto es el número atómico del helio? 2. 2, correcto. El número de partículas de los protones, el número de naranja, 2. El número de masa, ¿cuánto sería? 3. 3, correcto. El número de masa, 3. La carga, ¿cuánto sería? Positiva. Ya, una positiva, ¿ya? Uno más. ¿Por qué digo uno más? Porque miren, me fijo, tengo aquí 2 positivos y acá tengo un negativo. Sí, entonces yo resto 2 menos 1, me queda uno ¿qué? ¿Un qué? Un positivo, que nos está dando también acá la carga. ¿Sí? Si yo quiero hacerle un átomo neutro, ¿qué debo agregar para que sea un átomo neutro? ¿Qué debería agregarle? Otro electrón. Otro electrón. Miren, entonces ahora sí tengo 2 positivos, 2 negativos, por lo tanto la carga se vuelve 0. ¿Y la masa se cambió o no? La masa sigue siendo la misma. Ahora, si yo le agrego 2 electrones más, ¿cuánto sería la carga? Si yo agrego 2 electrones más a este mismo átomo, ¿cuál sería la carga eléctrica? -2. Ya, ok. Listo. Vamos a ver, aquí aprovecho algo. La forma correcta, si bien acá en el simulador nos dice como -2, la forma correcta es de colocar el número y luego el símbolo, ¿sí? Cuando hablamos de cargas eléctricas en los átomos, yo el número de oxidación, que está muy relacionado a la carga, voy a decir 4 más, por ejemplo, 2 más, oxígeno, 2 menos. No decimos -2, ¿ya? Entonces eso se utilizaba en libros antiguos, se utilizaba el símbolo adelante. Acá es distinto, ¿ya? Vamos a colocar el símbolo de la carga luego del número. Entonces, ojo con eso. Sí, la forma correcta es el número y luego el signo de la carga. Porque no estamos como en una, porque luego van a tener en una suma, se pueden confundir con un menos de una resta o algo. Entonces, ojo que el símbolo se lo escribe luego. Ya, vamos a ver. Ok, vamos a hacerle un poco interactivo. Lo vamos a cambiar acá. Vamos a ver. Ok. A ver, voy a poner esto. Ya, ¿cuál sería el símbolo de esto, chicos? Así como lo escribí hace un momento. Sabemos que es helio. El número de abajo, el número atómico, el número de arriba de la parte izquierda, la masa, y la parte superior derecha, la carga. ¿Cómo nos quedaría? Pongámosle en ese orden. Número atómico, número de masa y carga. A ver en el chat o por audio, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría el símbolo de este átomo? Ya, ok. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya tengo 2 respuestas.
Recuerden, número atómico, masa y carga. ¿Cómo nos quedaría? Ya, me dicen número atómico 2, masa 5 y carga 1 menos. ¿Sí? Correcto, miren. Número atómico 2, masa 5 y carga 1 menos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacábamos eso? Recordando que los protones, los de color naranja, contamos, vienen 2. La masa es la suma de estas que están en el centro, 3 más 2 son 5. Y la carga es la diferencia. Entonces digo, miren, 2 menos 3 me queda 1 menos. ¿Sí? Entonces, 1 menos. Vamos a ver. Vamos a pasarlo acá. A ver. Este de aquí. Ya. A ver, chicos. Miren, así no les pueden tomar ejercicios, ¿no? Tenemos un elemento que tiene 16 protones, 19 neutrones y 18 electrones. Por lo tanto, ¿cuál es la carga eléctrica? Eso es lo que les preguntaría aquí, que ¿cuál es la carga eléctrica? Acá es lo que nos falta completar. ¿Cuál sería la carga eléctrica, chicos? 2 menos. Ya, ok. 2 menos, vamos a ver. Vamos a bajarle. Vamos a revisar. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Teníamos 16 protones, 18 electrones, hay una diferencia de 2. Como los electrones son negativos, me queda una carga de 2 menos. Muy bien. A ver, aquí en este. Tenemos el gráfico acá, el átomo. Sí, ahora nos da el gráfico del átomo y nos pregunta el número atómico. ¿Cuál será el número atómico con esas características? De acuerdo al gráfico que está a la izquierda. ¿Ya? Ok. Me dicen 1. Vamos a ver. Correcto, porque el número atómico ¿de quién depende? Del número de protones. Y los protones eran los de color naranja según el simulador. Ya, aquí la carga. ¿Cuál sería la carga, chicos? Uno más. Ya, ok. Vamos a ver también. Sí, me decían uno más también en el chat. Vamos a revisar. Correcto, porque solo tenemos un protón. Como no hay electrones, solo tengo uno positivo. Aquí nos pide el número de masa. ¿Cuál será el número de masa de acuerdo a la información que tenemos a la izquierda? Veintiséis. A ver, vamos a ver, me dicen. Ya, ok, también 26. Vamos a ver, bueno, tengo que escribir. Ok, 12 más 14, 26, correcto. Masa, protones más neutrones. Igual, número de masa. Uno. Correcto. 1, porque en el núcleo solo hay un protón, no hay nada más. Entonces la masa es 1. A ver, vamos con este. Ya, aquí. ¿Cuál es la carga? Nos dice. ¿Cuál es la carga total? 2 menos. Correcto, 2 menos porque tenemos 10 electrones, 8. 10 menos 8, 2. Como hay más electrones, es negativo. Correcto. Muy bien. Aquí. Uno. Ya, uno positivo o negativo. Uno más.
Correcto. Solo hay protón. ¿Cuál es el número de masa? 12. Correcto, 12. 6 protones más 6 neutrones nos da 12. Aquí. Uno. 1. Ok, correcto. 1. Aquí. Dos menos. Correcto. Vamos a ver qué más teníamos. Este de acá creo que es. Ah, ya, aquí. A ver, para completar todo. A ver, número atómico, masa y carga. ¿Qué sería? A ver en el chat. Número atómico, masa y carga. Por lo general nos manejamos en ese orden. Número, masa y carga. Ok. Ya, muy bien. Me dicen masa 1, perdón, número atómico 1, masa 2, tenemos un protón, 2 partículas y tenemos 2 electrones y un protón. Por lo tanto, hay una diferencia de 1. Como hay más electrones, es negativo y nos da 1, 2 menos 1. ¿Sí? Ya, aquí. Igual, el número de las partículas elementales. Ojo, aquí es partículas elementales. Vamos, protones, neutrones, electrones, en ese orden. Protones, electrones, protones, neutrones, electrones. De arriba hacia abajo. ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones? Preguntas de este tipo suelen tomar, ¿no? Así respecto a esto. Les dan en un texto, básicamente es enunciado, o les podrían poner una gráfica, ¿no? Aunque no creo que les pongan gráfica, pero... Ok, ya tengo 2 respuestas. A ver, ¿alguien más? Ya, muy bien, vamos a ver. El número de abajo nos indica el número atómico, por lo tanto, el número de protones. Serían 17. El número de masa es la suma entre los protones y los neutrones. Por lo tanto, si quiero neutrones, resto 35 menos 17, que eso me daría 18. Y el número de electrones lo puedo calcular en función de la diferencia de las cargas. Si la diferencia es 0, significa que hay mismo número de protones y electrones. Como tengo 0, 17 protones, deben existir 17 electrones. ¿Sí? Entonces serían 17 electrones. ¿Sí? Muy bien. Acá. Igual, básicamente les dice cuántos protones, cuántos neutrones y electrones. En el mismo orden, protones, neutrones, electrones. A ver, 2 respuestas.
Ya, 1, 0, 2. Vamos a ver. Un protón. 0 neutrones. 2 electrones. ¿Sí? Recuerden, masa el número de protones, que es 1. A ver, perdón. Ahí. Masa, perdón, número atómico 1, que es el número de protones. Número de masa 1, por lo tanto no tiene neutrones. Y carga 1 menos. Significa que hay un electrón que está en exceso. Por lo tanto, si tengo un protón, debo tener 2 electrones. Muy bien. Aquí. Igual. Número atómico, número de masa y carga. Número atómico, número de masa y carga. Ok, vamos a ver. Número atómico me dicen 7, porque es el número de protones. ¿Qué les pueden preguntar también a qué átomo corresponde, no? ¿A qué elemento corresponde? Ya, entonces neutrones serían 8, por lo tanto sería 15. Y la carga sería 0. Ya, siguiente. Ok. Ya, muy bien, vamos a ver. A ver, Amelie, revísale. Algo estaba por ahí con error. A ver, protones número atómico, por lo tanto sería 8. Masa, protones más neutrones, sería 16. Perdón, 18. 8 más 10, 18. Y la carga sería 0. ¿Sí? Entonces, 8 más 10 nos daba 18. Vamos a ver, este de aquí. Bueno, este ya, con este le acabamos ya. A ver, número de masa. 14. Muy bien. 7 y 7, 14. Número de masa. 1. 1. Correcto. Recordamos partículas en el núcleo. Carga. 0. Muy bien. Cero. 0. 1 menos 1, 0. O que está en la misma cantidad. Carga. 0. 0. Masa. 22. Correcto. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a ver. Esperen un momentito. Voy a